pueblo de Israel. La Santa Biblia que te dio te guíe siempre a Él. Mi México, que Dios contigo esté. Y la palabra de verdad te dé la libertad. Enciende un vivo resplandor tu cielo azul turquí. Verás la gloria del Señor naciendo sobre ti. Mi México, por fin brilla tu luz y tus tristezas cesarán si buscas a Jesús. Mi México, por fin brilla tu luz y tus tristezas cesarán si buscas a Jesús. Dice en el Salmo 135, versículos 1 y 3. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Se viste de cada cama.
Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México, les da la más cordial bienvenida a este servicio de adoración a nuestro Dios. Vamos a comenzar haciendo una oración a nuestro Dios. Acompáñenme ahí en sus hogares. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque te manifiestas en nuestras vidas, porque nos cuidas, Señor, porque siempre estás a nuestro lado, cumpliendo tu promesa de que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, y gracias, Señor, por la oportunidad, sobre todo, de poder estar reunidos aquí a través de la tecnología para adorarte, Señor, para darte toda la gloria que tú mereces, Señor. Padre, que todo lo que se haga en este servicio sea para gloria y honra tuya. Haz a un lado todas las distracciones, quita todo aquello que nos pueda distraer de atender única y exclusivamente tu voz, que nuestros oídos estén únicamente atentos a lo que tú tienes que decirnos en esta hora, Señor. Está con nosotros, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, y que todas las enseñanzas que tú nos des en esta hora las llevemos a la práctica, Señor. Pone en nosotros ese deseo de llevarlas a la práctica. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace unos días estudiamos que la Gran Comisión es uno de los principales compromisos que todo discípulo de Cristo tiene con su Señor. Dijimos que la Gran Comisión no es exclusiva de pastores, misioneros o evangelistas, sino que toda persona que ha aceptado a Cristo como su único, suficiente y personal Salvador tiene la obligación de cumplirla. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Iniciaremos un recorrido muy simple por la historia de las misiones en el mundo. Esto nos llevará varios domingos y conoceremos varios misioneros y su trabajo. Después de la Reforma, hubo pocos intentos de parte de los protestantes de predicar el Evangelio a aquellos que no conocían a Jesucristo. Calvino, de los reformadores, tal vez fue el más misionero. Envió varios misioneros a Francia y formó un grupo de 4 evangelizadores a los que envió en 1555 con la misión de establecer una colonia y evangelizar a los indios de Brasil. El proyecto fracasó y tuvo un final trágico. En el siglo XVII se tuvieron algunos intentos misioneros, aunque dispersos. A excepción de las colonias norteamericanas, ninguno de los proyectos fueron permanentes. En 1661, George Fox, de la Iglesia de los Cuáqueros, envió un grupo de hermanos a China, pero no les fue posible llegar a su destino. Años después, Justiniano von Waitz, el primer misionero luterano, viajó a Surinam, en la costa atlántica de América del Sur, donde entregó su vida en un esfuerzo fallido por establecer una misión allí. En el siglo XVIII se tiene el primer gran esfuerzo misionero de los protestantes. Los luteranos Philip Jacob Spener y August Hermann Frank fueron los primeros en interesarse en la predicación del Evangelio. Frank, que era profesor de la Universidad de Halle, convierte ese plantel en el centro de evangelismo y misiones en el extranjero. Sin embargo, las misiones en el extranjero no eran bien aceptadas.
Las misiones recibieron un gran impulso cuando el rey Fernando IV de Dinamarca solicita misioneros de Halle, Alemania, para evangelizar a la gente de sus colonias extranjeras, en particular los de Trockenbar, en la costa del sudeste de la India. Se ofrecen como voluntarios Bartolomé Siggenbalg y Enrique Ploschow, y así nace la misión danesa Halle. En 1714 se abre la Universidad Misionera de Copenhague, donde se preparó Hans Egede, que en 1722 establece una colonia misionera en Groenlandia. En 1750, Christian Frederick Schwartz, de la Iglesia Luterana, fue a la India donde sirvió con fidelidad durante 48 años hasta su muerte. Gran parte de su carrera misionera viajó por la costa de la India, predicando el Evangelio y estableciendo iglesias, trabajo que fue posible por el dominio que tenía de varios idiomas. Aunque soltero y sin hijos, tuvo un gran ministerio entre los niños. En Tanjore llegó a tener una iglesia con 2000 miembros. Al morir, ya no hubo suficientes misioneros que quisieran continuar su trabajo, por lo que el esfuerzo se fue desvaneciendo. Los hermanos moravos en Checoslovaquia, animados por el conde Nicolás Luis von Zinzendorf, toman con entusiasmo la Gran Comisión, estableciendo obra misionera en Islas Vírgenes en 1732, Groenlandia en 1733, América del Norte en 1734, Laponia y América del Sur en 1735, África del Sur en 1736 y Labrador en 1771. En su entusiasmo por cumplir la Gran Comisión, lograron tener un misionero por cada 60 laicos. Como esta iglesia estaba formada principalmente por artesanos, se esperaba que sus misioneros tuvieran sostenimiento propio. Para esta iglesia, las contribuciones voluntarias eran inadecuadas para el financiamiento de la tarea del evangelismo mundial. La única alternativa era que los cristianos fueran misioneros durante el ejercicio de su vocación. Estos misioneros establecían comercios y empresas productivas, por lo que no solo extendían el evangelio, sino que también mejoraban la economía. John Eliot fue uno de los primeros misioneros entre los indígenas norteamericanos. Nacido en Inglaterra, llegó a Massachusetts en 1633, cuando esta colonia tenía apenas 2 años de fundada. Después de pasar un año en Boston, acepta pastorear la iglesia de Roxbury, que se encontraba a 3 kilómetros de Boston. Ahí se casó con Hannah Mumford. En 1644, a la edad de 40 años, inicia su esfuerzo misionero entre los indígenas, predicando su primer sermón entre ellos en 1646. Fundó una comunidad en Natick, donde vivían solamente indígenas cristianos. Para 1671, ya había fundado 14 pueblos que él llamaba de oración, con una población de más de 100,000 indígenas que se habían convertido a Cristo. Inició en 1649 la traducción de la Biblia al idioma de los indígenas, logrando en 1661 tener traducido el Nuevo Testamento. 2 años después, logró traducir el Antiguo Testamento. El trabajo misionero de Eliot fue fuertemente afectado por la guerra entre los ingleses y los indios. Murió en 1690, a la edad de 85 años. La familia Mayhew realizó un importante trabajo de evangelización entre los indios de Norteamérica. Thomas Mayhew padre llegó a Norteamérica en la década de 1630, estableciéndose en la isla de Viña de Marta. Su hijo Thomas estudió para el ministerio siendo ordenado antes de cumplir los 25 años de edad. Ambos, apoyados por el resto de la familia, se dedicaron a predicar el evangelio entre los indios de Norteamérica. Antes de 10 años de haber empezado su ministerio, tenían ya casi 300 convertidos. Thomas Mayhew Jr. se convirtió en un prometedor misionero, pero en 1655 decidió abandonar a su esposa y sus hijos
y partir a Inglaterra con la intención de hacer trabajo misionero en todo el mundo. Nunca más se supo de él. Parece ser que murió en un naufragio. Thomas Mayhew padre se hizo cargo del trabajo misionero, siendo muy bien aceptado por los indios. Murió a los 92 años de edad. Su nieto, John Mayhew, continuó la obra y después de su muerte, Experience Mayhew, de la cuarta generación, se encargó de la obra durante 32 años más. David Brainerd, uno de los misioneros más importantes entre los indígenas de Norteamérica. Su misión se resumía en llevar el evangelio a las esparcidas tribus de indígenas nómadas. Nació en 1718 en Haddam, Connecticut. Queda huérfano de padre a los 8 años y su madre muere cuando él tenía 14. A los 20 años vuelve a Haddam para estudiar en el hogar de un pastor anciano. A los 21 años ingresa a la Universidad de Yale. Nunca se sintió a gusto en esa universidad y después de hacer un comentario acerca de uno de sus profesores es expulsado. En 1742 responde a un llamado de un sermón del predicador Ebenezer Pemberton y decide participar en las misiones entre los indígenas norteamericanos, convirtiéndose en agente de la Sociedad de Escocia para la propagación del conocimiento del cristianismo en Estados Unidos. Trabajó en Conomic, Nueva York, posteriormente en Pensilvania, al norte de Filadelfia. Después, a lo largo del río Susquehanna, viajó a Crosswick Sound, Nueva Jersey. Fue a Northampton, Massachusetts, donde pasó sus últimos meses de vida. Murió a la edad de 29 años a causa de una tuberculosis. David Zeisberger, misionero moravo a los indígenas. Trabajó entre grandes penurias durante 63 años. Comenzó su ministerio en 1744 en el valle del río Hudson. Debido a la opinión pública adversa a la evangelización de los indígenas, pronto fue hecho prisionero y se encontró en la cárcel, donde estuvo por 7 semanas. También sufrió los prejuicios contra su fe, ya que los moravos eran considerados como una secta y despreciados por las demás denominaciones protestantes. En 1746 establece una aldea indígena cristiana llamada Nanhanen en Pensilvania. En 1775, al comienzo de la guerra contra los franceses y los indígenas, una banda los atacó, quemando la aldea y matando a 11 personas. Después se trasladó a Ohio, donde por algún tiempo vivieron en paz y con prosperidad. En 1781, durante la Revolución Norteamericana, acusaron a Zeisberger y a los indígenas de espionaje. Los indígenas fueron evacuados y llevados al río Sandusky, donde casi mueren de hambre. En la primavera siguiente, un centenar de estos indígenas cristianos volvió a su aldea en Ohio. Mientras estaban allí, una compañía de la milicia norteamericana capturó y asesinó a 90 de ellos, 29 hombres, 27 mujeres y 34 niños. Al final, se establece en Ontario. Muere en 1808 en Ohio mientras trabajaba entre los indígenas. Estos son algunos de los primeros misioneros protestantes. No están todos. Estos hombres estuvieron dispuestos a dejar su país, su comodidad, sus amigos y en algunos casos su familia. Otros llevaron a su esposa e hijos con ellos, en medio de incomodidades y carencias. Tenían el único deseo de obedecer a su Señor y Salvador. Había tal amor por su prójimo que estuvieron dispuestos a realizar todos los sacrificios con tal de predicar las buenas nuevas de salvación, para que otros también tengan vida eterna. Espero que estas vidas nos inspiren para que nosotros tengamos el deseo de cumplir la gran comisión.
Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, versículos del 12 al 14. Filipenses capítulo 3, para leer los versículos del 12 al 14. Sigan la lectura allí en sus hogares. Dice así la palabra de Dios: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me voy a permitir leerlo nuevamente. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo
por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en esta hora, hermanos, vamos a hablar, Dios ha puesto en mi corazón el hablar sobre un tema muy importante y al cual yo le he titulado Cómo correr la carrera de la vida. Cómo correr la carrera de la vida. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Santo, Señor Todopoderoso, nuevamente estamos ante ti, Señor, para pedirte, Padre, que pongas en nuestro corazón el deseo de escuchar tu voz, que podamos entender y comprender las enseñanzas que tú tienes para con nosotros. Quita todo distractor y que solamente escuchemos tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues en esta mañana, o más bien durante esta semana, mientras yo estaba pensando en el tema y que se me vino a la mente este tema de cómo correr la carrera de la vida, se me vino a la mente todas las veces que yo me he hecho un propósito en mi vida. Yo imagino que también ustedes se han hecho propósitos en su vida. ¿Cuántos de ustedes se han hecho propósitos en su vida, en sus vidas? Y yo creo que todos. Hay veces que yo me he hecho, por ejemplo, el propósito de, pues simple y sencillamente, salir y hacer ejercicio. Y digo, bueno, pues voy a caminar 30 minutos en la mañana y voy a caminar 30 minutos en la tarde. ¿Y qué creen? Que por lo general yo no cumplo ese propósito. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Un propósito que a veces nos hacemos en Año Nuevo. Ahora sí me voy a poner a dieta y nunca nos ponemos. A mí me pasa. Ahora que tengo una mascota nueva, porque les voy a presumir que tengo una mascota nueva, un perrito, se llama Wagner, me volví a hacer el propósito y dije, bueno, ya tengo una motivación, ya tengo a mi perrito, ya tengo una motivación para salir a caminar con mi perro. Y pues tampoco lo he cumplido. Hay días que salgo, hay días que no salgo. Hay días que a las 6:30, 7 de la mañana, pues bueno, salgo. Hay otros días que no lo hago. Hay días que en la noche, como a las 10 de la noche salimos, pero hay veces que no. Y pues no logro cumplir con ese propósito. Pero saben, cuando he salido a caminar, una de las cosas que sí me he dado cuenta es que no es fácil salir a caminar. No es fácil cumplir con ese propósito. No es fácil perseverar, aun cuando uno ya esté cansado. Eso es difícil. Y las veces que he salido a caminar, yo me he dado cuenta que no hay nada mejor que completar el recorrido que uno se propuso y porque uno siente la satisfacción de haber logrado su meta. Y les voy a contar, en una ocasión me fui caminando desde mi casa, el fraccionamiento Cosmos, hasta mi trabajo en el CETI 120, allá en Ciudad Industrial, salida Charo. Hice como 2 horas y media o 3 horas por ahí. Cuando llegué a mi trabajo, cuando llegué al CETI, llegué muy cansado. Sin embargo, sentí una gran satisfacción el haber alcanzado mi propósito de llegar a mi meta. Y como les decía, ya posteriormente a esto, creo que duré como 2 días dormido del cansancio. Pues no era nada fácil una caminata en ese momento. Y realmente el salir a hacer ejercicio no es nada fácil. No es nada fácil. Hermanos, la vida cristiana es como una carrera en donde hay una meta, donde hay una ruta, donde hay un premio por alcanzar. Vamos a analizar en esta hora
un texto en donde Pablo está comparando precisamente la vida cristiana con una carrera de resistencia. La está comparando con un maratón. Y ese texto es precisamente el que acabamos de leer hace rato, que se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 14. Pablo en este pasaje compara la vida cristiana con una carrera. Y yo quisiera en esta hora que pudiéramos analizar cada uno de los aspectos de esta carrera. Primero, nos habla de una meta. Pero ¿cuál es la meta? En el versículo 12, Pablo dice que su meta es alcanzar aquello por lo cual Cristo le alcanzó. Veamos lo que dice el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Qué es aquello por lo cual Cristo Jesús alcanzó a Pablo? Pablo sabía que cuando Jesús se le reveló en el camino a Damasco, fue porque tenía un propósito para él. Hermanos, de la misma manera, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. La Biblia dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Lastimosamente esta se dañó, y se dañó por causa del pecado. Y es por esta razón que entonces Dios envía a su Hijo Jesucristo al mundo para pagar el precio de nuestros pecados y para mostrarnos cómo es la verdadera imagen y semejanza de Dios. La Biblia dice que Jesús es la fiel imagen de lo que Dios es. Por todo esto podemos ver que el propósito de Dios en nuestra vida es restaurar en nosotros su imagen y su semejanza. Dios nos creó para llegar a ser como Jesús, y esa es la meta. Eso es el propósito del discipulado. Cuando tenemos a Jesús como el centro de nuestra vida, sabemos a dónde vamos, sabemos que cada día debemos vivir nuestra vida imitando cada vez más a Jesús en todo. Su amor, su compasión, su humildad, su servicio, su mansedumbre, su santidad, su compromiso con la voluntad de Dios. La meta es llegar a ser como Jesús. Pero entonces aquí surge una pregunta. ¿Cómo llegamos a la meta? ¿Cómo se puede llegar a la meta en nuestra vida cristiana? Y el versículo 13 de Filipenses capítulo 3 nos da precisamente la clave de cómo llegar a la meta. Y nos dice en primer lugar que debemos de reconocer lo que nos falta. Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Fíjense cómo dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Esto quiere decir que uno de los más grandes cristianos de todos los tiempos, que fue Pablo, reconoció que todavía le faltaba mucho por hacer para poder llegar a la meta que Dios nos ha dado. Entonces, de igual manera en nuestras vidas, para poder llegar a la meta de la vida cristiana, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que todavía nos falta mucho que cambiar. Esto se llama humildad, esto es humildad. Recordemos que Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. Miren, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 31, no lo vamos a leer, pero les voy a contar. Ahí la Biblia nos cuenta una historia que tal vez muchos de nosotros ya conocemos. Nos habla de un joven rico que se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le responde que guardara todos los mandamientos, a lo que este joven prosigue diciendo que todos los había guardado desde su juventud. Pero las palabras de Jesús, después de lo que le dice el joven, son las que más me impactan a mí en lo personal, porque le dice, aún te falta una cosa, aún te falta una cosa. Hermanos, no importa lo bien que pensemos que estemos en nuestra vida, no importa lo bien que pensemos que estamos en nuestra relación con Dios,
Él siempre nos va a decir, aún te falta una cosa. Y cada uno de nosotros sabemos cuál es esa cosa que nos hace falta. Cada vez que abrimos nuestra Biblia, cada vez que abrimos la palabra de Dios para leerla, nos damos cuenta de lo mucho que todavía nos falta. La vida cristiana es como un caminante que mira el horizonte, pero cuando llega se da cuenta que el horizonte es más allá. Existe un dicho popular que dice que la satisfacción es la tumba del progreso. Y como cristianos, hermanos, nunca debemos sentirnos satisfechos de quienes somos. El momento que lo hacemos, en ese momento dejamos de crecer, en ese momento dejamos de lado el propósito del discipulado. La meta de la vida cristiana de llegar a ser como Jesús es algo por lo que vamos a luchar toda nuestra vida. La obra de nuestra santificación se perfeccionará el día que Jesús regrese. Así lo dice Filipenses capítulo 1 versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Luego, Pablo prosigue y dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Estamos en el versículo 13. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. En la carrera de la vida cristiana hay muchas cosas que van quedando atrás. Y lo primero que debe de quedar atrás es nuestra vieja naturaleza, es decir, el pecado. Veamos qué dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 22 al 24. Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24. Encontramos estas palabras. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dejar, olvidando lo que queda atrás, implica dejar atrás las cosas que antes creíamos que daban valor a nuestra vida, pero que ahora sabemos que no son lo más importante. Pablo mismo, también en los versículos anteriores de Filipenses, a los que leímos del capítulo 3, a partir del versículo 12, en los versículos anteriores, versículos 4 y 8 de Filipenses 3, habla de lo que él era antes de ser cristiano. Y dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Algo que Pablo comprendió es que como cristianos, lo único que debe dar valor o significado a nuestra vida es Cristo, no nuestros triunfos, no nuestros logros, no nuestras posesiones, solo Cristo. Prosigue Pablo en el versículo 13 diciendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y aquí Pablo está usando la imagen de un atleta que se extiende hacia adelante para cruzar primero la meta. Es decir, para llegar a la meta en la vida cristiana debemos esforzarnos, pero teniendo en cuenta que no se trata solamente de esfuerzos meramente humanos,
ya que nuestros esfuerzos por sí solos, por lo general, no nos ayudan a avanzar nada en los propósitos de Dios. No es como los propósitos que nos hacemos, que les contaba yo al principio, o los propósitos que hacemos cada vez que termina un año y empezamos otro año, no, ¿sí? Y son propósitos esos que nos hacemos que a veces duran un día, 2 días, una semana, 2 semanas, o a veces un mes y ya, no. Más bien la obra de nuestra santificación es la obra que el Espíritu de Dios realiza en nosotros a medida que nosotros nos esforzamos por estar con Jesús y permanecer con Jesús. Jesús usa la imagen de la vid y las ramas para ilustrar esta realidad. Veamos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8, y dice, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 y 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar mucho fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, de esto precisamente se trata el discipulado, de permanecer con Jesús, de permanecer en Cristo. ¿Cómo? Por medio de los hábitos espirituales. Hay un escritor que muchos de nosotros conocemos porque hemos leído muchos de sus libros, sobre todo libros acerca del discipulado, y me refiero a Rick Warren. Y Rick Warren en una ocasión dijo, el Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios. Fíjense bien, el Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios. Hermanos, esforzarnos significa que no vamos a perder de vista a Jesús. Nuestra mirada siempre debe estar adelante. Por eso dice, y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, lo que está delante. Significa que siempre vamos a tener el enfoque correcto. Así como un deportista no puede ganar la carrera si solo está mirando hacia atrás. Nosotros no podemos dejar de ver adelante, no podemos dejar de ver a Cristo. Nuestros ojos tienen que ser fijados en Jesucristo. Cuando tenemos el enfoque correcto en nuestras vidas, se nos hará mucho más fácil enfrentar las dificultades de cada día. Dejaremos entonces de preguntarnos por qué esto me sucede a mí, por qué estoy pasando yo por tantas dificultades, y comprenderemos que muchas veces Dios usa las dificultades de la vida para formar en nosotros el carácter de Cristo. Incluso, hermanos, Dios utiliza el dolor, porque eso es parte del discipulado. Dios utiliza el dolor para crear en nosotros el carácter de Cristo. Y en el versículo 14, Pablo continúa y dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él se estaba esforzando por alcanzar el premio que Dios le había ofrecido. Pero, ¿cuál era ese premio? Filipenses en el capítulo 3, versículo 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para Pablo, hermanos, el premio que esperaba recibir era Jesús mismo, nada más y solamente a Cristo. Muchas veces cuando pensamos en las recompensas futuras, pensamos en los placeres del paraíso. Pero si amamos realmente a Jesús, nos daremos cuenta que la recompensa más grande es estar con Él, estar en su presencia.
Recordemos la actitud del salmista en el Salmo 27, versículo 4, que dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El premio de la vida cristiana, hermanos, es Cristo mismo. Al comprenderlo, nos daremos cuenta que cualquier recompensa material, cualquier recompensa terrenal, no es nada comparada con estar ante la presencia de Jesucristo. Y esto es algo que disfrutamos desde este momento. Y si nos deleitamos en Él ahora, lo seguiremos haciendo por toda la eternidad, ya que Él ganó para nosotros ese premio al morir en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados y nos dio el privilegio de ser sus hijos. No esperemos más para reconocerlo como el Señor de nuestras vidas. Hermanos, la carrera de la vida cristiana se parece más a una carrera de resistencia y no de velocidad. Y para llegar a la meta de la vida cristiana, debemos de reconocer hacia dónde vamos. Y debemos de reconocer lo que nos falta por recorrer. Debemos esforzarnos cada día por seguir adelante con la esperanza de recibir el premio que Dios promete, y el cual es Cristo Jesús. Termino con esta frase: en la carrera de la vida, Jesús es el camino, Jesús es la meta y Jesús es el premio. Que Dios les bendiga. Nadie diga nada, solo déjame mirarte.
importante para mí es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día y te deseo más todavía, Jesús. Tu deseo verte, Cara a cara quiero verte, Jesús. más que a la vida, más que a la vida. Cuánto deseo verte cara a cara. Cuando caiga de tus plantas de rodillas, déjame llorarte yo tus heridas. Que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que esperar este momento toda mi vida. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro servicio de adoración de este domingo 26 de septiembre del 2021. Los esperamos el próximo jueves en nuestro servicio de oración a partir de las 8 de la noche. Próximo jueves a partir de las 8 de la noche en nuestro servicio de oración. Y vamos a terminar orando a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, una vez más estamos ante ti para agradecerte por la oportunidad que nos diste de estar aquí alabando y glorificando tu nombre. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos has hablado, Padre, y pone en nosotros ese deseo, Señor, de estar siempre fijando nuestros ojos en ti, de ir hacia adelante anhelando ese premio, Señor, que tú nos das, que es tu Hijo Jesucristo, Señor. Que anhelemos siempre el estar ante la presencia de Jesús. Señor, está con nosotros y quédate en nuestros hogares. También, Señor, síguenos bendiciendo, sigue proveyendo de lo que necesitamos, Padre. Sigue poniendo en nuestras vidas lo necesario para seguir soportando, aguantando, Padre, esta pandemia, que danos paciencia para seguir adelante, Señor, en esto. En tus manos pongo a cada uno de los miembros de nuestra iglesia, en tus manos pongo a cada uno de las personas que estuvieron escuchando este servicio de adoración.
Y aquellos que no pudieron conectarse, Señor, tú sabes el motivo, también bendíceles, Señor. Está también con ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén. Dale fe y esperanza a mi país. Ilumina, Señor, a México. No permitas que esté lejos de ti. De tu amor necesita México. Hazle ver que el camino eres tú. Guarda en tu corazón a México. En el nombre precioso de Jesús, te pedimos, Señor, por México. Bendice sus suelos, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Pon tus ojos en cada amanecer, cada vez que despierte México, y tu mano bendita en cada ser. Santifica, Señor, a México.